La presidenta interina Delcy Rodríguez hizo el anuncio esperado desde el año 2022, que buscaría apaciguar el reclamo ciudadano, un malestar social persistente ante la lentitud de las mejoras económicas, un aumento del salario mínimo para el 1 de mayo, pero le puso un adjetivo: responsable. Anuncio que el 1 de mayo haremos un incremento y ese incremento, como lo hemos señalado, será un incremento responsable. Y igualmente, en el futuro próximo, conforme tengamos pose de más recursos que permitan la sostenibilidad de la mejora salarial y del ingreso de los trabajadores, seguiremos avanzando por ese camino. Entre las decisiones aseveró que instalará una comisión de diálogo nacional con participación del Estado, el sector privado y los pensionados. También reconoció por primera vez la debacle de la hiperinflación. Señala que Venezuela se ha enfrentado a una década de bloqueo económico que a su juicio produjo la pérdida de crecimiento durante 7 años y la ha llevado a alcanzar una inflación anualizada de 6 dígitos, 340.000%. Y desabastecimiento crítico en algunos rubros esenciales. Señala la pérdida de poder adquisitivo en el salario y pensiones, tanto en el sector público como en el privado, y se refirió a la emigración de cerca de 8 millones de venezolanos, la cual calificó de inducida. Instó a crear el Consejo Nacional de Economía para un nuevo modelo tributario y reiteró que los recursos bloqueados en el extranjero estarán destinados al impulso productivo de hidrocarburos y minería, esto para garantizar un aumento de salario a trabajadores y rehabilitar infraestructuras básicas como electricidad, agua, vialidad, escuela y hospitales. Este plan ejecutivo es anunciado a tan solo horas de que en la capital, este 9 de abril, se realicen 2 movilizaciones, la de los gremios de trabajadores y estudiantes que aspiran llegar a la Casa de Gobierno con un reclamo que sigue siendo el mismo: tener un salario que les permita cubrir una canasta básica que está ya por encima de los $500 y la dignificación de las condiciones laborales. Y por el otro lado, una contramarcha convocada por el ministro de Interior, Diosdado Cabello. Esto para conmemorar 20 años de la promulgación de la Ley Orgánica de los Consejos Comunales, aunque no precisó los puntos de salida, de llegada, ni horario de inicio de concentración. Entra en efecto el alto el fuego de 2 semanas entre Estados Unidos e Irán, 6 semanas después de la escalada en Medio Oriente. El ejército iraní coordinará el paso de buques por el estrecho de Hormuz, según el ministro de Asuntos Exteriores de Irán. El presidente Donald Trump sugirió que Estados Unidos podría participar en la seguridad del estrecho en una empresa conjunta con Irán, mientras el secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, declaró esta mañana que cualquier material nuclear que Irán no deba tener será retirado en virtud del alto el fuego. El primer ministro de Pakistán invitó a las delegaciones de Irán y Estados Unidos a mantener conversaciones el viernes en Islamabad. Israel dijo que suspendió la ofensiva en Irán, pero que seguirá atacando a Hezbollah en el Líbano. Un video de CNN captó humo y sirenas mientras los ataques israelíes impactaban a Beirut. Las fuerzas de defensa israelí afirmaron que realizaron una ola de ataques nocturnos para degradar la capacidad de lanzamiento de misiles de Irán. La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, dijo que el Líbano no está incluido en la tregua. Cientos de personas murieron y decenas han resultado heridas en los ataques de este miércoles, según el ministro de Salud libanés, de acuerdo con la Agencia Nacional de Noticias de ese país.